15 con las 5 que restaban por disputar, concedía. Cronológicamente hablando, estas discurrirían con el mismo orden al que ya estábamos acostumbrados. Para abrir boca, y en el mismo sentido en el que los componentes del convoy cubrían sus últimos kilómetros, iba a tener lugar una prueba de regularidad al volante. De inmediato, japoneses y yugoslavos se dejaban sendos diferenciales en la ruta, con lo que su motricidad quedaba reducida a 2 ruedas, con las dificultades que esto entrañaba. Los representantes peninsulares españoles seguían pujando por subir al hipotético cajón. Tal era su interés que derrotó a su prudencia, y acabaron estrellándose con una enorme piedra que dañaba el frontal de su vehículo, lo que no les alejaba de las primeras posiciones, puesto que acababan terceros detrás de británicos y turcos, porque Zenki Tapsi y Zehim Kadir Nomer recuperaban sobre ruedas lo que su escaso poderío físico les negaba en otras especiales que demandaban la presencia de los supermanes. Aunque lo más curioso fue que esta especial quedó recortada en su trayecto, mayoritariamente ribereño, porque un guardia forestal, cuando todavía faltaban 3 participantes por acudir al último control, decidió cortar el paso, porque a su entender, este maltrataba la fauna del río. Era un aviso de lo que luego habría de suceder. Con apenas unas horas de descanso y aún con rumbo sur, tenía lugar otra prueba de este mismo tipo, pero nocturna. Los holandeses querían pasar la noche tranquilos y pusieron todo su interés para amarrar puntos. Lo consiguieron siendo cuartos, y con ello se convertían en los virtuales campeones de esta edición del Camel Trophy, en su apartado competitivo. A su vez, los ingleses, un enorme contratante de maderas de Gales, Andrew Dassey, y un ingeniero londinense, Richard Tomlinson, iban a conseguir la 5ª plaza para quedarse a 6 puntos de nuestro equipo peninsular, que les siguió, siendo todavía tercero en la general. Al montar el último campamento, la emoción estaba centrada en esa pugna, y ni el intenso frío que poco a poco fue cubriendo de hielo toda la zona pudo apagar el interés con el que amaneció la jornada que serviría de broche a este paseo histórico. El orden del día, a manera de despertador, planteaba una carrerita a pie con calificativo de prueba de orientación. Fue la más difícil de seguir para todos los participantes, que se perdieron en manada. ¿Hasta qué punto llegaría la confusión? Que a nuestro lado pasaban los primeros, los japoneses, a poco más de 3 kilómetros para el término. Habían salido séptimos, es decir, con 35 minutos de demora sobre Austria, y en aquel punto aventajaban en 10 a los siguientes. No dábamos crédito a nuestros ojos. Luego, sin embargo, la lógica venció a la sorpresa, y los nipones se sumieron en la taiga, como siempre, para llegar de los últimos. El resto había pecado de inocencia. Perdidos los austriacos, todos les habían seguido en sus erróneos derroteros, y hasta que encontraron el rumbo correcto pasó una eternidad. De pronto aparecieron en tropel, y así prácticamente terminaron, dictaminando el orden de llegada las diferencias que estableció el de salida. Holanda, Gran Bretaña, Suiza, España, Canarias, Estados Unidos accedían así al reparto mollar de puntos, con lo que a falta de 2 pruebas, los peninsulares españoles aventajaban por solo 1 punto a los británicos. El siguiente compromiso debía ser una mezcla de ingenio y fuerza. Una profunda zanja, de más de 1 metro de profundidad, y un talud, situado inmediatamente después con un poco más de altura, eran los obstáculos a salvar. La prudencia dictaba que el primero debía ser rellenado con algunos de los muchos enseres que portaba el vehículo, y el segundo rebajado a golpe de pala. En ello estaban los más, cuando Austria decidió tomar por la calle de en medio. Retrasó el todoterreno y emprendió una veloz carrera que tuvo un final aéreo, pero en la meta. Visto esto, Holanda asumió el mismo riesgo y lo zanjó con igual fortuna, con lo que todos se decidieron a volar sin alas. Ruedas, maletas, bolsas, algún paragolpes, todo volaba por los aires y caía de aquella manera. Gran Bretaña precedió, al entender de los Marshalls, a Moyales por décimas de segundo en medio del desmadre generalizado, con lo que ambos equipos quedaban empatados en la tercera plaza con igual número de puntos, cuando solo quedaba una prueba. Esta, de maniobrabilidad en agua y velocidad pura. Sin embargo, un grupo de ecologistas que entendieron que el desenfrenado paso de las máquinas rodantes malearía el medio ambiente estaban dispuestos a impedir su transcurso. Pasaron los austriacos y cumplieron el trazado con prontitud y sin errores. Los franceses se liaron con las puertas, inventando su propio slalom, muy distinto al marcado, con colisiones forestales y saltos imprevistos incluidos en su repertorio. Poco después les tocó el turno a los turcos. Con un diferencial menos, se ahogaron en el río sin suficiente motricidad para salir del agua, lo que solo lograron a golpe de winch.
Y en las mismas estaban los yugoslavos, cuya mecánica padecía idéntica rotura cuando los ecologistas taparon una de las puertas y el guardia forestal de la zona, con su vehículo, el control de salida y llegada. La prueba, por tanto, quedaría inconclusa y sin resultado. La competición había terminado y para demostrarlo, desde su alegría, los integrantes de la increíble caravana iban a obsequiar con saludables baños de lodo a algunos de sus más significados compañeros de viaje. Entre ellos se contaba el canario Fernando Lorenzo, quien con Carlos Luengo había sido uno de los más alegres componentes del convoy, siempre dispuesto a echar una mano. A ver cómo se me ha agarrado la tele, porque no estoy presentable. La lástima es que la respetable decisión ecológica había dejado a Gran Bretaña y España igualados en la tercera posición, con Holanda en campeón y la República Federal Alemana en el siguiente escalón del podio, que quedaba conformado a orillas del río Ángara, en un marco de incomparable belleza. El reglamento se encargó, sin embargo, de deshacer el empate, concediendo la tercera posición a los británicos por haber logrado una victoria parcial, en la octava prueba, que tenía más peso que 3 segundos puestos y los 2 terceros de Alex Bailín y Moisés Torroyandona. No obstante, ingleses y españoles decidían compartir los honores y posar a la limón para la posteridad. Nos sentimos terceros también. Sí, son terceros también. Ellos nos dejan compartir el triunfo. Míralo. Los ingleses también entrenaron muchísimo, pero hemos empatado con ellos sin casi haber entrenado. Ya solo restaban unos kilómetros para llegar a Irkutsk, poco más de 60, y quedaba un galardón por otorgar, el del espíritu de compañerismo en el convoy. El Virtu Camel se concede pues, al equipo que mejor comportamiento haya tenido hacia los demás, que más haya ayudado a los otros, que, en fin, que más haya demostrado pues, lo que se entiende como el espíritu de aventura. Sin duda el más democrático, puesto que se decidía con los votos de los 34 vehículos que habían compuesto la caravana a lo largo y ancho de las 1000 millas recorridas. Ellos no lo sabían, pero en una rápida encuesta, coche por coche, todos los indicios nos señalaron que el dúo canario era el principal candidato al honroso título de la camaradería. Luego, por la noche, en la cena de gala, se confirmaron las felices expectativas. Aparcar definitivamente los vehículos en el aeropuerto, recoger las toneladas de ropa que soñaban con un poco de agua y jabón, o almacenar en las indestructibles maletas recuerdos y pequeños pedazos de una Siberia inolvidable, fue el epílogo de una aventura que ninguno olvidará a lo largo de su vida. Abrir caminos y senderos donde jamás había rodado otro vehículo, hollar parajes acaso desconocidos para el ser humano. Kilómetros y kilómetros de taiga, mosquitos, calor, frío, sueño, tal vez hambre y siempre el deseo de llegar al final. El Camel Trophy de 1990 había terminado con una promesa. El año que viene, la cordillera del Himalaya será el escenario.